Yo soy sincero, todavía no le he pasado del todo el luto. Pero bueno, supongo que como decíamos el primer día, para subir un peldaño de la escalera siempre hay que soltar otro antes, ¿no? Entonces, supongo que será ahora bien. Tenemos una tarde realmente espectacular, sin desmerecer a todos los ponentes que ha habido durante toda esta semana. 46 personas que nos han aportado mucha información. Esta tarde hablaremos de historia, hablaremos del nuevo orden mundial, hablaremos del gran engaño del SIDA, hablaremos del agua de mar, hablaremos de avances de la nueva medicina y hablaremos de la verdad sobre algo tan extraño y que nos suena tan raro por parte de realmente un investigador con muchísima credibilidad, Christopher Everett, en Inglaterra, sobre la verdad sobre el vudú y los fenómenos paranormales en el mundo espiritual. La cosa pinta fuerte. Decíamos ayer, cuando hablábamos de Egipto, que quizá habría que reescribir la historia. ¿Por qué? Pues porque, bueno, las fechas no cuadran, aparecen los objetos llamados OPARs, que son objetos fuera de tiempo, o sea, no tiene lógica que aparezcan ciertas cosas, ciertos mecanismos con una antigüedad concreta de millones de años, o sea, son cosas muy raras, ¿no? También siempre se ha dicho que la historia siempre la cuentan los que ganan. El que gana la guerra es el que cuenta la historia, ¿verdad? Y bueno, la conferencia de ahora se llama La otra cara de la historia, es decir, lo que no nos han contado, esa historia imperfecta. Y cuando nos viene de la mano de un licenciado en Historia, en la especialidad de Prehistoria e Historia Antigua por la Universidad de Barcelona, y después de hacer sus trabajos y publicaciones en el mundo académico, se ha centrado en las cosas que quizá no cuadraban. En ese sentido, estamos viendo cómo uno pasa a ser un poquito un hereje, ¿no? Porque ya, si el sistema no cuadra, pues como que uno tiene que tener la verdad avesada a todo, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de conocer a Xavier porque hicimos un programa de radio, él me contó con un pragmatismo científico pues las cosas que no cuadraban en esa historia que nos han contado. No es la excepción, la historia nos han engañado en todos los aspectos, yo diría en todos, de nuestras vidas, pero bueno, es importante por lo menos tener esos argumentos para cuando hablemos con otras personas, pues saber el porqué y tener el detalle de por qué esto es así, ¿no? Os quiero dejar con un amigo, Xavier Barret. Gracias a todos los presentes y, en fin, también un saludo para la gente que nos está viendo por internet. Y bueno, pues el título de la charla de hoy es La otra cara de la historia. Yo creo que lo primero que hay que hacer es intentar averiguar qué hay detrás de la historia como ciencia. Por decirlo de otra forma, ¿para qué sirve la historia? Sí, disculpa. Básicamente, lo que se considera como una definición de la historia es la descripción e interpretación de los hechos que han acontecido a lo largo de la existencia humana. Pero lo que nos encontramos, o lo que yo me encontré particularmente cuando hice los estudios, es que esta historia es muy materialista. Tiende, especialmente desde la época del siglo XIX hasta hoy, con el materialismo histórico, con el evolucionismo, tiende a ser bastante materialista y ha olvidado un poco el principio de por qué estamos en este mundo, ¿no? O sea, las preguntas básicas sobre la existencia del hombre. En este sentido, y puede ser hasta cierto punto de vista un poco casi bueno, paradójico, que una persona que no viene de la historia dijo una frase que me gustó mucho y que quiero destacaros aquí. Se trata de Erwin Schrödinger, que es uno de los padres de la física cuántica, que se hizo esta pregunta: ¿quiénes somos? Y dijo, la respuesta a esta pregunta no es una de las misiones o tareas de la ciencia, sino que es la tarea de la ciencia. Con eso, poco vengo a deciros cuál es la importancia real de la historia.
La primera reflexión que os quiero hacer es qué pasa con la historia que llega a la gente, la que llega pues, a nosotros pues, a través de los medios de comunicación o de la educación. O sea, ¿cómo es esta historia que nos cuenta? Para esto he escogido un ejemplo muy clásico, que es la frase de Colón descubrió América, ¿no? Es una típica frase que se enseña en las escuelas, pero que realmente encierra muchos factores y muchas historias que no son demasiado claras. Para empezar, ¿quién fue Colón? Al principio todo esto te lo presentan de una manera muy simple, pero realmente no lo es tanto, ¿no? La figura de Colón es una figura bastante gris, no está muy bien conocida, no sabemos realmente dónde nació, si era genovés, si era mallorquín, gallego, catalán, se ha especulado mucho. Últimamente hay una tendencia muy fuerte que dice que era catalán y que de alguna forma estaba ligado con los templarios. Se ha especulado que las famosas cruces de las carabelas eran un símbolo templario. Y por otra parte, otro de los enigmas que le rodean era si él sabía realmente pues, a dónde iba. O sea, se ha especulado mucho de que él estaba muy seguro de que iba a encontrar el camino de las Indias por un mar por donde en principio nadie se atrevía a ir. Pero parece ser que él ya sabía dónde iba, porque o conocía a alguien que ya había estado allí, o disponía de algún mapa bastante claro, o bien incluso se ha especulado con que él mismo ya estuvo allí antes, como 20 o 30 años antes. Lo que sí es cierto, y en esto no hay tanta especulación, es que supuestamente antes de él muchas personas o pueblos ya llegaron antes a ese continente. Hay pruebas testimoniales, arqueológicas, de inscripciones de fenicios, de objetos de origen pues, romano, por ejemplo. De los vikingos se sabe a ciencia cierta que montaron una pequeña colonia en la zona de Terranova hacia el año 1000. Los templarios también se ha especulado si toda la plata, toda la riqueza que consiguieron durante la Edad Media la consiguieron a partir de minas en Sudamérica. Y después una de las últimas propuestas más novedosas es la de los chinos. No sé si conocéis un autor inglés que se llama Gavin Menzies, que escribió un libro bastante conocido, un bestseller que se llama 1421, el año en que China descubrió el mundo. Y en el cual el autor da una tesis de que bueno, los chinos enviaron flotas por todo el mundo para hacer una gran exploración, y entre esas flotas, una de las flotas, pues llegó a las costas americanas. Y para rizar el rizo nos queda el tema de la polémica de la población en el propio continente americano, ¿no? Desde hace un cierto tiempo que se daba por hecho que la población americana pues, llegó por el estrecho de Bering aproximadamente hacia el 20.000 antes de Cristo, pero ya actualmente se sospecha de que diversos pueblos pues, ya llegaron antes por vía marítima pues América en fechas incluso muy antiguas. Y el último punto sobre el tema de Colón y de América es un poco la épica que se ha construido con la colonización pues de España, ¿no? de Colón, los europeos. Se habla de la evangelización de los indios, se habla de la gesta de la hispanidad, que bueno, aún dura con el tema de la fiesta de la hispanidad, y se ha creado un poco de esa épica de los conquistadores españoles, ¿no? O sea, se ha creado una historia realmente más política quizá que no real. De esta reflexión que hemos hecho sobre Colón, me gustaría pasar a un análisis de qué historia es la que nos llega pues normalmente a los interesados o a la gente en general. Hay como dos historias, la historia científica y la oficial. Yo he bebido de las dos, porque hice la carrera, y les puedo decir que ciertamente hay diferencias entre las dos. La historia científica es la hecha por expertos, para expertos, con su jerga, su argot, sus publicaciones, sus congresos, sus titulaciones, etc. En teoría se ajusta al método científico y está regida por el ámbito académico, es decir, es la que se enseña en las universidades, es la que expide títulos, la que supuestamente aplica un método científico más o menos objetivo.
Se supone que también se modifica y se amplía con el tiempo, es decir, es una historia, una ciencia que continuamente se está moviendo y que admite, bueno, un cierto debate dentro de parámetros, es decir, lo que admite un poco el debate científico que al final se convierte en consenso. Sin embargo, la historia oficial llega a toda la sociedad, no es solo para unos pocos, se transmite a través de la educación y de los medios, los documentales con que nos llenan las tardes a veces. Tiene un trasfondo de adoctrinamiento con un carácter nacional, es decir, realmente es la historia de Cataluña, de España, de Paraguay, del país que sea, y suele presentar una visión selectiva, simplificada y permanente, es decir, a la gente no le puedes explicar qué dices en la historia. Tienes que presentarle una versión única y una versión relativamente simple, ¿no? Pero, ¿qué ocurre con el conocimiento histórico? ¿Realmente podemos decir que esa historia científica es perfecta? Yo considero que no. ¿Por qué? Porque la historia tiene un problema en cuanto al conocimiento en sí y está basado en sus dos pares. Digamos. Por un lado, tiene lo que es la pura documentación, los hechos, los objetos, lo que tocan los arqueólogos en concreto, que es lo que podríamos decir que es el campo de la objetividad. Y por otro lado están las opiniones y las interpretaciones. Es decir, una vez que tienes una documentación, la que sea, poca, mucha, has de interpretar. Ahí es donde entra el factor subjetivo. Pero fijaos hasta qué punto los propios científicos consideran que esta no es una ciencia exacta, como la física o la química, que un arqueólogo italiano dijo, escribimos sobre lo que no hemos visto, con lo que no hemos tenido experiencia y de lo que poseemos noticias escasas y subjetivas. Esto lo ha dicho un arqueólogo, Giuseppe Maria della Fina, para que veáis un poco que dentro de la propia profesión de la historia y de arqueología ya se es consciente de que el conocimiento histórico es relativamente limitado. ¿Qué problemas se encuentra generalmente el historiador o el arqueólogo? Básicamente, el primer punto es que nos falta documentación o nos falta información. Es decir, cuanto más atrás vamos, menos documentación hay. Hay un punto en que la documentación escrita desaparece, que es la época de la historia, y ya entramos en la prehistoria, en la que has de basarte absolutamente en los objetos. Por otro lado, esa información que encuentras, que puede ser muy poca, muy escasa, puede ser parcial, puede ser sesgada en función de quién la escribe o cómo nos llega. Por otra parte, cada historiador, cada persona tiene una serie de prejuicios culturales, cognitivos, que bueno, no, es imposible que los haga, ¿no? Lo que os he comentado antes es que todo historiador está sometido a una misión nacional. Suele ser la historia de mi país. Incluso en las universidades aún se enseña, por ejemplo, historia antigua de España o historia antigua de Italia. A veces esa visión más general es difícil. O incluso una visión como partidista. Para recordar un ejemplo clásico, en la Alemania nazi se creó toda una arqueología nueva, la arqueología aria, y eso fue aceptado científicamente como algo real y como algo absolutamente objetivo. Después está el tema del contexto temporal y espacial del historiador. Está claro que un historiador del siglo XVI no tenía ni el mismo contexto histórico, ni las herramientas, ni los métodos que tiene un historiador del siglo XXI. Después ya entramos en un terreno un poquito más conflictivo, que es el tema del peso de las opiniones cualificadas. Es decir, cuando un historiador o un arqueólogo intenta llevar a cabo una investigación que no tiene el respaldo de la mayoría de la profesión. No sé si lo conocéis, pero bueno, básicamente en ciencia, si tú quieres ir a publicar algo, has de ir a una publicación de referencia, no puedes ir a cualquier sitio, y presentar al artículo a una serie de árbitros o de jueces que te han de decir si ese artículo es correcto o hay que, de alguna forma, hay que revisarlo o incluso hay que rechazarlo. Después, otro problema con el que nos encontramos es la imposibilidad de repetir experimentos. Así como la ciencia exacta, la
ciencia como la física o la química o la biología se puede experimentar prácticamente indefinidamente en unas condiciones objetivas, en la historia esto no sucede. Es decir, en la historia nos encontramos que los hechos son los que son per se y no hay más. Es decir, no podemos repetir experimentos. En todo caso, podemos almacenar más información, pero el objeto en sí mismo, el experimento, es irrepetible. Y en arqueología también. Es decir, una vez que se ha excavado, no se puede volver a excavar lo que ya se ha hecho. Esto es especialmente para el siguiente punto. En el momento en que procedemos a hacer una excavación, destruimos esa información y se pierde para siempre. Y el último punto es el encaje de las pruebas para sostener una hipótesis. Esto es un poco una manipulación que puede ser más o menos inconsciente, pero a lo que cualquier historiador o cualquier arqueólogo está sometido. Es decir, que de alguna forma nosotros encontramos pruebas y creemos que esas son las pruebas que justifican nuestra hipótesis. Y bueno, ahí está nuestro ego, que intenta defender nuestra hipótesis pues a cualquier precio. Ahora bien, lo que he presentado hasta ahora es un poco la visión de la historia científica o la historia más oficial, pero por una serie de razones yo he llegado a un camino que me ha llevado a encontrar una historia que es distinta, una historia y una arqueología que es distinta, que es la historia o la arqueología alternativa, que de alguna forma camina en paralelo a esa historia científica, pero que no funciona de la misma manera. Básicamente, la historia o arqueología alternativa pretende superar o invalidar el conocimiento académico y explorar nuevas visiones de la existencia humana. Es decir, intentar ver la historia del hombre desde perspectivas distintas. El objetivo final es romper lo que se llama el paradigma, que ahora os explicaré un poquito más en qué consiste. Ahora bien, la reacción que ha habido por parte de la ciencia ha sido normalmente ignorarlos o ridiculizarlos o dejarlos al margen, considerando que tales historias alternativas entran en el campo de la pseudociencia o bien en la pura exploración del misterio. Es decir, gente que se dedica pues, a hacer sus programas de televisión o de radio o a vender libros, pero que realmente detrás de ello no hay ninguna historia real, ¿no? Os comentaba, ¿qué es lo que pretende esta historia alternativa? Intenta superar o romper el paradigma de una época, ¿no? El paradigma de una época en concreto de la ciencia. Básicamente lo que os pongo en este esquema es que cualquier conocimiento parte de una fase precientífica, que el conocimiento no se organiza, falta un modelo teórico, falta una metodología, hasta que se acepta un modelo, un marco científico. Ese marco es el paradigma que lleva la ciencia normal. La ciencia normal permite explicar todos los hechos que se dan dentro de la experimentación. Pero ¿qué ocurre con esa ciencia normal? Que poco a poco las investigaciones van dando o pueden ir dando algunas anomalías, y de esas anomalías puede ser que al final consigan superar el paradigma pasado. Lo normal es que el paradigma actual rechace esas anomalías hasta un punto que sea imposible ya parar esas anomalías y se conviertan en un paradigma nuevo. Entonces, de ahí sale la ciencia revolucionaria que automáticamente se convierte en la ciencia nueva. Lo que pretende esta arqueología o esta historia alternativa es decir que estamos en un paradigma de la ciencia en el siglo XXI que ya ha entrado en esta fase de aparición de las anomalías. ¿Qué vías o qué caminos hay en esta investigación alternativa? Básicamente son estas que os expongo aquí. En primer lugar, la vía ufológica, es decir, hay un montón de autores que han visto una presencia extraterrestre en la historia del hombre desde tiempos muy antiguos, que de alguna forma han impulsado o han modificado la evolución de la humanidad. Por otro lado está la vía arqueológica, es decir, una reinterpretación de los hechos a partir de la información o de la investigación arqueológica. Por otro lado está la mitología, este es un clásico de la historia alternativa, es decir, recuperar o validar los mitos para utilizarlos como material científico. Después está la vía esotérica, que es la apropiación también de las antiguas enseñanzas y tradiciones de tipo
tipo esotérico o hermético. Estoy refiriendo, por ejemplo, a la historia que empezó con la teosofía, con Elena Blavatsky en el siglo XIX. Y por último, la vía heterodoxa, es decir, es la aproximación científica de los que están dentro del mismo paradigma, que eso puede ser gente que esté dando clases en la universidad, por ejemplo, pero que de alguna forma es disidente, es decir, que no concuerda con las ideas imperantes. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido cuando se ha entrado un poco en contacto esta historia alternativa con la historia más oficial o más científica? Se ha producido un cruce de acusaciones, que básicamente os expongo en esta lista. ¿Qué dicen los científicos, o los ortodoxos, por llamarlos de esta forma, de los alternativos? Dicen que no aplican los métodos habituales de investigación, es decir, no funcionan realmente, no hacen excavaciones, no hacen una investigación empírica, tampoco actualizan datos, es decir, no publican un libro cada 2 años para actualizar sus conclusiones, abusan mucho del principio de la ausencia de prueba, no es prueba de ausencia. Este es un principio clásico que se usa por muchos autores alternativos, es decir, bueno, como no has demostrado que esto que yo digo es falso, pues puede ser cierto. Cual casi cualquier cosa puede ser cierta. Otro rasgo típico que usan los autores ortodoxos es que los alternativos se quejan mucho de ser perseguidos, de ser objeto de conspiraciones. Es decir, me persiguen porque yo digo esto, porque creo que digo la verdad y todo el mundo está contra mí, etc. Después porque crean misterios donde no los hay, o porque omiten información que realmente es importante, es decir, explican una parte de la historia pero no la explican todo. Y esto es, por desgracia o por suerte, lo he podido comprobar, que hay muchos autores alternativos que aprovechan los muchos huecos que hay en la historia oficial para intentar colar el misterio, pero que realmente no explican todo esto. O incluso montan fraudes. Ahora podía hablar de la famosa historia de las piedras de Ica, harto conocido, ¿no? de un personaje, el doctor Cabrera, que bueno, creó toda una biblioteca de piedras antiguas y bueno, le dio una hora de una investigación científica cuando realmente no lo era. Otro tema del cual se quejan los científicos es que los alternativos magnifican las anomalías por encima de los fenómenos que se han comprobado. Aquí también podríamos decir hasta qué punto una anomalía, o 2 o 3, pueden hacer caer una hipótesis. Pero bueno, este es otro tema. O que apelan a menudo a energías, a entes o a realidades de tipo metafísico o espiritual que en principio no están dentro del campo de la investigación empírica. Estos son un poco las acusaciones por parte de los ortodoxos, pero los alternativos también contraatacan con sus acusaciones. Se dice que, pese a que a los científicos se les ofrecen datos que contradicen una tesis o una historia real, lo rechazan y tratan de invalidarlos. Es decir, el científico pues, se defiende y dice, pues mira, no, esto que me estás exponiendo creo que no es cierto. Aplican varas de medir diferentes, es decir, a veces el científico no es tan exigente con su investigación como el investigador alternativo, critican determinadas opiniones enviándolas al saco de los indeseables o a los tontos. Por ejemplo, los evolucionistas, cuando se les critica, inmediatamente dicen, no, estos son los creacionistas, los que creen en la Biblia, que son unos fanáticos, etc. Otra crítica es que en los círculos científicos hay una serie de temas que son casi prohibidos o tabú, de los cuales no se habla. Es decir, son temas sobre los cuales no se quiere entrar por razones diversas. Después es cierto que hay una actitud de arrogancia intelectual. Realmente el que está en una posición de catedrático, de profesor, dice, bueno, yo tengo una carrera, tengo unos estudios, ¿y qué me vas a demostrar tú que yo no sé? Y lo que ya es más grave es que muchas veces se sacrifica la integridad científica en favor de sus carreras o intereses. Es decir, hay
gente que renuncia pues, a la dificultad de meterse en según qué investigaciones para potenciar una carrera personal. Hasta aquí un poco lo que podría ser esta contraposición entre estas dos visiones. Y ahora me gustaría entrar en esta segunda parte de la charla en ver en qué consiste esta historia o esta arqueología alternativa a partir de una serie de grandes bloques o grandes retos. Básicamente he resumido los retos de la historia alternativa en estos puntos. En primer lugar, el que dice controvertido origen del hombre como especie. Ya sabéis que el evolucionismo es un poco el paradigma que hoy en día prácticamente pues, explica todas las posibles opciones respecto a la evolución humana, pero existen opciones distintas como el intervencionismo o como el diseño inteligente que han criticado este paradigma. Por otro lado está la teoría del antiguo astronauta, que nos podemos remontar a la época de Gundaniken o incluso antes, en la que ya se proponía la intervención de seres supuestamente extraterrestres en el pasado. Por otro lado está el catastrofismo, que también choca con el paradigma científico. Hay un personaje clave en el catastrofismo que es Immanuel Velikovsky, que fue el que defendió un catastrofismo real en la antigüedad, que incluso hasta provocó una amnesia en la humanidad. Es decir, una catástrofe que de alguna forma hizo que el hombre olvidara que estamos sujetos a una serie de grandes catástrofes de tipo cósmico. Después está el tema de la historia cíclica, que es, aquí ya nos vamos a la mitología. Muchos pueblos de la antigüedad desde siempre consideran que la historia del hombre no es lineal, que no evoluciona desde lo primitivo hasta lo más avanzado, sino que funciona por ciclos. Es decir, las humanidades nacen, crecen, se desarrollan, llegan a un punto máximo, un clímax, y después caen, desaparecen y vuelven a arrancar. Esto, por ejemplo, está en las mitologías chinas, en la mitología maya, en la mitología azteca, en fin, muchas. Después está un poco empalmando con la historia cíclica el tema de las civilizaciones desaparecidas. Todos habéis oído hablar de la Atlántida, o de Mu, o de Lemuria, es decir, unas civilizaciones que la historia científica no reconoce como reales, pero que vendrían a ser un símbolo de ese ciclo. Es decir, hay un punto en que se alcanzó un máximo de cultura, de civilización, y por la razón que sea, una destrucción, desapareció y quedó absolutamente olvidado. Después está el tema de los logros extraordinarios en el pasado, es decir, sabemos que las civilizaciones antiguas eran capaces de hacer grandes cosas, pero hay algunos autores que dicen que realmente hay cosas que son inexplicables, es decir, cómo podían tener ciertos conocimientos, por ejemplo, en astronomía, o cómo fueron capaces de construir cierto tipo de monumentos con piedras impresionantes. Y después, por último, está el tema de los sopas, es otro gran reto. El tema de los sopas son los out-of-place artifacts, o objetos que en principio no tienen una explicación, una cabida dentro del paradigma. Son objetos que no sabemos cómo casan con su contexto espacio-temporal. Pues ahora vamos a hacer un pequeño repaso de algunos casos, pueden ser un ejemplo de todos estos retos. Son estos 8 casos que vamos a ver un poco sucintamente. El tiempo es el que es, o sea que tampoco podemos extendernos mucho, pero espero al menos poder dar las pistas sobre los más importantes. Empezaremos por el caso de las dataciones de Hueyatlaco. El caso de Hueyatlaco es un yacimiento prehistórico que se excavó en la localidad de Valsequillo, que está en México. Se excavó en los años 60 por un equipo de arqueólogos y antropólogos norteamericanos. Y bueno, la sorpresa fue que encontraron una serie de artefactos de piedra muy avanzados en el sentido de que se parecían muchísimo a los artefactos encontrados en Europa por el hombre de Cro-Magnon, por el Homo sapiens, digamos, como el hombre actual, aproximadamente del 30.000 antes de Cristo. Entonces, ¿qué hicieron los arqueólogos? Llamaron a unos especialistas, geólogos, para que hicieran una datación de los estratos donde se habían encontrado estos objetos, estos últimos.
vino un equipo norteamericano para hacer estas dataciones, usaron 4 métodos distintos y los 4 métodos arrojaron una misma fecha de 250.000 años. ¿Qué ocurre con esta fecha? Ocurren 2 cosas. Una, se supone que América no fue invadida o poblada, por decirlo así, por hombres modernos, no antes del 20.000 antes de Cristo. Se habla que la cultura más antigua conocida es la cultura Clovis, que más o menos siempre se ha situado alrededor del 12.000, 15.000 antes de Cristo, y como mucho se retrocedería hasta el 20.000, pero no más allá. En cambio, una datación de 250.000 años es absolutamente impensable. Pero ocurre una segunda cosa que aún es más fuerte. ¿Cuál es? Que siguiendo el patrón, el paradigma del evolucionismo clásico, el Homo sapiens apareció, al menos en su forma más arcaica, en África alrededor de 200.000 antes de Cristo, hace 200.000 años. Con lo cual aquí hay una cosa, hay una datación que no nos cuadra. ¿Qué es lo que ocurrió con esto? Que una de las geólogas que estaban en el equipo, Virginia Steele McIntyre, defendió a ultranza estas fechas y dijo: nosotros hemos trabajado bien, hemos usado bien estos 4 métodos y nos dan unas fechas que no coinciden con lo que nos dice la historia científica, pero lo siento, son las fechas. Esta mujer acabó apartada de su carrera profesional, acabó bastante amargada, por decirlo así. Bueno, digamos que se ha apartado absolutamente de la investigación científica, reniega del evolucionismo y ha llegado a decir que un poco que el mundillo científico de la arqueología es una especie de mafia. Lo que sí es cierto es que los resultados de las excavaciones tardaron 20 años en aparecer. Es decir, si estamos hablando de los años 60, si no recuerdo mal, la primera publicación sobre Huellallaco apareció hacia el año 84. Lo que sí es cierto, y esto habla bien de la arqueóloga jefa, es que la arqueóloga jefa se mojó y dio por buena esa datación de 250.000 años, aunque confesó que no le podía dar una explicación porque evidentemente con eso se estaba metiendo en un problema gordo. Pero quiero deciros que por lo menos esa arqueóloga sí que defendió esas dataciones. Lo que parece ser que al gobierno mexicano todo este asunto no le gustó mucho, de estas dataciones y esta polémica. Hubo un arqueólogo de carrera americano que se llama Chris Hardaker que publicó un libro sobre el tema de Valsequillo y de otros más, porque no solo hay esta datación, en América hay otras dataciones casi tan antiguas como esta, de 200.000 años, 150.000 o 100.000 años. Y lo que hizo Hardaker fue escribir un libro sobre esta arqueología que parecía que no concordaba con la oficial. En todo caso, al gobierno mexicano esto, ya os digo que no le gustó mucho y acabó por cerrar esta investigación. Hoy en día, Valsequillo o Huellallaco está cerrado, está vallado y ya no se investiga más. Segundo caso, las huellas de la Étoli. Las huellas de la Étoli es un caso que ha tocado a una arqueóloga muy conocida, de la familia Leakey. Es la hija de Luis Leakey, uno de los paleontólogos más importantes del mundo, que en el año 79 encontró una serie de pisadas en Tanzania, en la localidad de la Étoli, que las tuvo que atribuir a un australopiteco con una datación de 3,7 millones de años. La datación estaba bien hecha, se hizo sobre el estrato de lava donde se encontraron estas pisadas, pero Leakey se encontró con una cosa que le desconcertó. Dijo: sí, es cierto, son pisadas de un homínido, pero se parecen muchísimo a las de un pie moderno, de un Homo sapiens actual. Si veis en la fotografía esta foto, la verdad es que esta forma de pisada es muy sospechosa de ser de un Homo sapiens actual. En principio se cree que pertenecían a 3 individuos de corta estatura, que podían ser 2 adultos con un niño. Hasta aquí todo bien, aparte de la perplejidad de Mary Leakey. Pero mira por dónde, en el año 1998, otro arqueólogo o paleontólogo, Ron Clark, estuvo excavando en Sterkfontein, en Sudáfrica, y encontró un esqueleto completo de australopiteco que pudieron datar justamente las mismas fechas
que el supuesto australopiteco de Meriliki, con la misma antigüedad de 3,7 millones de años. ¿Qué sucedió con esto? Que resulta que encontraron todo el esqueleto, pero el pie de ese australopiteco no podía haber hecho una pisada. Cuando Ron Clark presentó su hallazgo, esto lo presentó en un congreso internacional de arqueología, en ese mismo congreso estaba Michael Cremo, que es un autor alternativo bastante crítico con el evolucionismo, y Cremo dijo: oiga, ¿cómo es posible que usted nos ha enseñado cómo era el pie de este australopiteco, que tiene la misma datación del australopiteco de Meriliki? ¿Cómo es posible que ese australopiteco, que tiene un pie con una forma evidentemente mucho más de simio que de humano, hiciera una pisada de este tipo? Entonces Ron Clark dijo: bueno, no, lo que sucedió en el caso de este australopiteco es que quizá iba con el dedo gordo apretado con los otros, mientras que con los otros dedos los tenía recogidos para adentro, con lo cual hacía una presión en el suelo que daba el aspecto de ser una pisada de un hombre moderno. Y Michael Cremo dijo: bueno, sí, pero no me lo creo. Mi opinión personal como arqueólogo, muy sospechoso. Yo tampoco creo que esto sea pisada de un australopiteco. De hecho, el australopiteco tiene un porcentaje de simio altísimo. Es decir, es prácticamente un mono al cual se le ha querido dar una característica pues, de homínido, porque bueno, se supone que ya era el primer homínido que empezó a ser bípedo y que podía tener alguna característica de ser un predecesor de los hombres, ¿no? Pero realmente el tema de esta pisada no se explica. Lo que hizo Meriliki es decir, bueno, como hace 3,7 millones de años no había un Homo sapiens en la Tierra, pues por fuerza esto tuvo que hacerlo un australopiteco. Y bueno, es así como funciona la ciencia. Por desgracia. Siguiente caso, para cerrar un poquito un pequeño capítulo sobre el evolucionismo. Un caso bastante conocido en el mundo científico, que es el del Homo floresiensis. Se encontró en la isla de Flores, está en Indonesia, y bueno, llamó mucho la atención porque resultó que el cuerpo de este Homo floresiensis se parece muchísimo al del Homo sapiens, pero una talla casi como un enano, ¿no? Por eso se le llamó el hobbit, porque los ejemplares que se encontraron no superaban la talla de un metro aproximadamente. Se le dio una cronología de entre 90.000 y 13.000 antes de Cristo y bueno, no se consiguió encontrar un origen claro. Si venía del Homo erectus, si venía de un Homo sapiens que de alguna forma estaba, bueno, pues tenía algún tipo pues, de defecto genético. Lo que está claro es que este Homo floresiensis era bastante inteligente porque también se encontraron un tipo de herramientas, de útiles de piedra muy parecidos a los que hacía el hombre de Cro-Magnon en Europa y en África. Lo que ocurre, y esto ya no se cita tanto, es que en la misma isla de Flores, en la cueva de Matamenje, se encontraron restos de estos mismos utensilios, de los que usaba el Homo floresiensis, con una datación de entre 840.000 y 700.000 años, con lo cual está yendo muchísimo más atrás del Homo sapiens, está yendo a una época del Homo erectus, por lo menos. ¿Qué sucedió con el paradigma de los evolucionistas? Pues que, bueno, que dijeron que esto pues no podía ser, que demasiado antiguo. Entonces salió un investigador del Museo de Chicago, James Phillips, y dijo, no, aquí ha habido un corrimiento de estratos, por lo cual ha habido una confusión en las dataciones, y estos instrumentos deben ser hechos por un Homo sapiens y no deben de ir más allá del 18.000 antes de Cristo. Y se quedó tan hecho. En fin, ¿qué más puedo decir? Un último caso para acabar, que es el tema del sistema de Sirio y los Dogon, que ya entraríamos en el tema de la mitología, ¿no?, que os he explicado. El tema de Sirio y los Dogon está basado en las investigaciones de dos antropólogos franceses, Marcel Villol y Germain von Dieterlen,
que en los años 30-40 estuvieron con la tribu Dogon de Mali, en África, y estuvieron entrevistando personajes importantes, entre ellos a una especie como de hechicero, el cual les reveló una serie de conocimientos astronómicos impresionantes. Les habló del sistema solar, de los planetas, de las lunas de Júpiter, y todo eso realmente para una tribu que evidentemente no podían ver el cielo con nada más que su simple vista, resultaba muy impactante. Pero lo que realmente les impactó más es que los Dogon reconocieron a Griol, que conocían que el sistema de Sirio estaba compuesto por más de una estrella. Es decir, Sirio A es la estrella del Can Mayor, que es una estrella súper brillante que se puede ver pues a simple vista. Hasta ahí no pasa nada, pero es que los Dogon conocían también una estrella que daba vueltas alrededor de Sirio B, y además conocían otra estrella que también estaba en el mismo sistema, que las llamaban Sigitolo, la A, Potolo, la B, y en ya el Sirio C. Y además los Dogon celebraban una fiesta que se llama Sigi cada 50 años para conmemorar la rotación que daba Sirio B alrededor de Sirio A. Tengo aquí, en esta diapositiva podéis ver el esquema o el dibujo que hizo el hechicero a Griol de cuál iba a ser la posición de Sirio A y la órbita que daba Sirio B alrededor. Si os fijáis, esto es una reconstrucción de los astrónomos y es realmente muy parecido. Es decir, para una gente que no tenía ni telescopios, ni metodología, ni ningún tipo de tecnología, es realmente impresionante. ¿Qué ocurre con esta información? Lo que está claro que sorprendió mucho a Griol es que Sirio B no se pudo conocer, no se pudo ver directamente hasta el año 1862, y que la existencia de Sirio C, que no está confirmada, solo se supone desde el año 95, es decir, cuando Griol estuvo allí haciendo las entrevistas, Sirio C aún no era conocido. Incluso cuando el famoso autor Robert Temple escribió El misterio de Sirio, Sirio C tampoco era conocido. Entonces, toda esta historia tan extraña tenía una explicación, y es que el hechicero les dijo a los antropólogos que estos conocimientos procedían de unos seres que vinieron del espacio en una especie de arca, que se llamaban los No, que era una especie de seres anfibios que les trajeron la cultura y la civilización, coincidiendo con lo que decían los egipcios con su estrella Sotis, ¿no? Que era su estrella que representaba a la diosa Isis. Y en fin, habría muchos más casos, mucha más información, pero bueno, el tiempo es el que es. Creo que más o menos todo el mundo se ha podido hacer una idea de cuál es esta diferencia, cuáles son estos casos que realmente chocan con la historia o la arqueología científica, y que bueno, que nos invitan a hacer una reflexión, no a tomar todo lo que dice la arqueología alternativa como cierta, pero sí al menos como para empezar a reflexionar y decir, bueno, existe un camino que valdría la pena que toda la gente que está en el campo científico se atreviera a pasar, a cruzar ese río y decir, pues bueno, voy a meterme en las aguas turbulentas de esta arqueología alternativa para ver qué hay. Yo por lo menos lo he intentado, hay cosas a las que les doy crédito, hay cosas a las que no, pero creo que es un camino que hay que hacer y que poco a poco espero que nos esté dando resultados en poco tiempo. Y en fin, pues nada más por mi parte, gracias a todos.